Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Bueno, me uno a las felicitaciones en este hermoso día también. Agradecido de Dios por darnos la oportunidad de adorarle, de bendecirle y sobre todo comprender que el Señor es bueno y misericordioso. Hoy tengo el privilegio, como dice mi esposo, de traer un mensaje. Creo que es de parte de Dios, porque me ha ministrado a mi vida y sé que el Señor también va a ministrar a su vida. Amén. El título de este mensaje es El legado más valioso. Y hoy quiero hablarle de una parte de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, y ahí vamos a estar viendo algunos versículos en esa carta a Timoteo. 2 de Timoteo va a ser nuestra texto base, capítulo 1, versículo 5. Si tiene Biblia física, puede buscarlo. Nuevo Testamento. Si la tiene electrónica, también es válido. Y entonces vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz. Espíritu Santo de Dios, te ruego que tú habla nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría e inteligencia para entender esta palabra que yo sé que va a ser de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Y como les decía, el tema es el legado más valioso. Y cuando uno busca en el diccionario qué significa legado, se puede asociar a una herencia. Se trata de aquello que un individuo transmite a otro sujeto, por lo general su descendiente, discípulo o aprendiz. Muchos de nosotros pensamos, ¿qué le puedo dejar yo a mis hijos? Y les cuento que cuando nos casamos, y una de las preocupaciones que teníamos cuando hablábamos mi esposo y yo era que teníamos que esforzarnos en tener una casa propia y pensábamos dónde van a vivir nuestros hijos cuando se casen. Porque uno tiene como cierto temor, oye, que no se vean en la situación de que tengan que irse para una zona que no sea muy buena. Y para nosotros era como una cierta angustia pensar que esa sería una buena herencia que le podíamos dejar a nuestros hijos en un futuro. Y así como creo que mi esposo y yo, quizás usted de una u otra manera se ha preocupado en pensar en el futuro que van a tener sus hijos, si los que tienen pequeños, y algunos que ya los tiene ya adultos, dice, oye, yo no le pude dar algo. Yo le digo a mi mamá, oye mamá, la herencia que a veces me toca es que a veces me duele mucho la cervical, y mi mamá sufría la cervical, entonces no queremos ese tipo de herencia. Sin embargo, hoy quiero hablarle de un relato que habla la palabra del Señor, o de unas palabras del apóstol Pablo que le habla a Timoteo, y hace referencia la Biblia de dos mujeres que fueron de bendición, como abuela y como madre, y vieron el resultado de su esfuerzo y perseverancia. Y eso lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Cuando acabamos de leer, dice que
la cual habitó en ti, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en la abuela Loida y en tu madre Eunice. Cuando uno busca el trasfondo histórico de quiénes eran estas personas, tú investigas un poquito y dice que Eunice no siempre fue una mujer de fe. La madre de Timoteo era judía, pero su padre era un pagano griego. Por consiguiente, Timoteo no fue circuncidado cuando estaba pequeño. Y esa referencia la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice esa referencia cuando dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, por eso se basa de esta situación de que su mamá al principio no era creyente. Y esto nos indica dos aspectos: que al momento de su matrimonio, durante la infancia de Timoteo, su madre judía no practicaba la fe. Como era casada con un griego, me imagino que ese yugo estaba allí, y sabemos también por su trasfondo histórico que los griegos eran muy idólatras, tenían muchos dioses y todo eso allí. Y si ella hubiese sido judía, así bien formada en ese momento, ella quizás no se hubiese casado con alguien que no practicara su propia fe. Pero la Biblia dice que la fe no fingida de ella y de su abuela. Entonces, vemos acá que probablemente la que comenzó todo fue su abuela. Por eso que uno de los aspectos que hoy quiero que podamos, como decía, el legado más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra descendencia y a nuestra familia, lo primero que podemos ver allí es que un legado de fe no fingido. Según Timoteo dice que Pablo hacía memoria de la fe no fingida, la cual habitó primero ¿en dónde? En su abuela, Loida, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Él vio el resultado de ese trabajo. Pero ¿qué significa una fe no fingida? Si usted se pone a buscar, dice que una fe no fingida es una confianza genuina, auténtica y sincera en Dios, libre de hipocresía o apariencia, con una convicción real. Se caracteriza por ser coherente en lo público y privado, fundamentada en la Biblia y demostrada a través del amor y la perseverancia. Hay situaciones en nuestras vidas que nos confrontan para saber si nuestra fe no es fingida. Hay situaciones donde como tú actúes y como yo actúe, es el resultado de cómo es tu fe. Hay momentos cuando estamos en familia que vienen crisis. Y dependiendo cómo tú enfrentes tu crisis y lo enseñes a tus hijos, ellos va a quedar en su memoria en ese legado y esa herencia que tú le estás dando. Todos sabemos lo que hemos pasado los venezolanos en diferentes etapas de nuestras vidas. Y hubo un momento muy difícil de escasez terrible de alimentos, de ropa, de todo. Y quizás algunos piensan que los pastores no somos tocados por situaciones. Sí, igual, porque somos seres humanos igual que usted y yo. Somos siervos del Señor y también somos probados en nuestra fe y de nuestra confianza. Pero una de las cosas importantes que teníamos que destacar
es que en los momentos difíciles usted y yo debemos tener una fe no fingida. Y una de las cosas que comenzamos a hacer es el altar familiar. Siempre les hablo del altar familiar. De ese momento que tú te reúnes con tus hijos, conversas, así tengan la edad que tengan, y tú puedas enseñarles a ellos que nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza no depende del hombre ni de la circunstancia, sino que depende del Señor. Y recuerdo yo que en esos momentos difíciles, mi esposo y yo nos reunimos con nuestros niños, estaban bien pequeños, pero ya conscientes. Fue una etapa, ustedes saben, en 2017, bueno, Venezuela te dio 15, 16, 17, todas esas fechas muy fuertes. Pero una de las cosas que más recalcábamos era que decíamos a nuestros hijos, vamos a poner nuestras necesidades en las manos del Señor. ¿Qué quieres tú que Dios te haga? ¿Qué quieres tú? Y ellos comenzaban a pedirle al Señor. Por eso, ahora que ya son adultos, ellos recuerdan esos momentos difíciles. Porque cuando tienen ya unos zapatos, todos los zapatos que ellos quieren tener, y cuando tienen y ven su armario, su ropa y todo, dice, mamá, ¿te acuerdas cuando no teníamos nada? Y yo le dije, ¿y te acuerdas quién hizo el milagro? ¿Te acuerdas quién es el que ha sido fiel y que ha provisto todo eso? Por eso que la fe de nosotras como madre, como tías, porque a veces no es solamente como madres, somos el reflejo en nuestra familia. Porque nuestra familia, inclusive que no conoce a Cristo, también está viendo cómo es tu acción en los momentos difíciles. Y muchas veces debemos cuidar nuestros labios para hablar, para decir. Porque yo sé que en los momentos de ira, en los momentos de situaciones, no nos cuidamos en decir cosas que usted no sabe cómo está afectando a sus hijos o a su familiar que está alrededor suyo. Por eso que cuando vienen los momentos de escasez, sea prudente, sea sabia. Es mejor callarse, orar al Señor y decirle, Señor, por favor, ayúdame a no quejarme tanto. Ayúdame a alabar tu nombre. Porque eso es lo que yo estoy enseñando a mi generación, a mis hijos. Ese legado es mucho más valioso que cualquier casa que usted le deje al Señor, a sus hijos, cualquier bien. Eso es lo más importante que lo va a ayudar a él en el futuro. ¿Cómo oramos? Yo le digo a mi hijo, que ya tiene sus hijas, yo le digo, tienes que abrir la Biblia y orar frente a las niñas. Porque ellos están viendo que tú eres cristiano. No solo hables la Biblia aquí en la iglesia, en el local, sino que tú en tu casa tienes tu Biblia. Y yo le digo a mi nieta, cuando llega, y mi nieta va a cumplir 3 añitos, y estoy en mi cuarto con mi Biblia leyendo, y cuando ella llega, yo le digo, ¿qué es esto? Biblia, abuela, la Biblia. ¿Por qué sabe qué es la Biblia? Porque siempre le digo, esta es la palabra de Dios. Y esos son los mejores valores y enseñanzas que usted le puede dejar a la generación. También es importante una fe no fingida. Cuando nuestros hijos ven cómo nos comportamos con nuestras madres, los que tenemos las madres todavía vivas, quizás algunos dicen, no, ya mi mamá murió, ya no está conmigo. Pero él también está viendo cómo te comportas tú con ese familiar. Porque cuando mis hijos en algún momento se alteran y me quieren hablar fuerte, lo primero que yo le digo, ¿cuántas veces tú has visto que yo le hablo así a mi mamá? Yo respeto a mi mamá, la amo. Y cuando pasa cualquier circunstancia o situación que yo sé que puedo herir a mi mamá, yo prefiero quedarme calladita y a veces yo no voy por mi mamá ahorita porque estoy un poquitico así como que molesta. Voy a esperar que me pase, voy a orar, respirar hondo y luego voy y visito a mi mamá. E inclusive trato de no sacar a reducir el momento difícil, sino que en el momento de Dios, en la sabiduría de Dios, si es necesario aclarar algo, se aclara, pero con
calma. Porque lo más importante es que mis hijos están viendo cómo soy yo. Si yo hablo mal de mi mamá en casa, si yo hablo mal de mi familia en casa, ¿qué cree usted que está aprendiendo nuestra generación? Una fe súper fingida. Porque todo lo que está en la palabra de Dios, yo no lo estoy poniendo en práctica. Todo lo que la Biblia me dice que no debo hacer, yo lo hago en casa. No como, yo les he contado mi testimonio, yo vengo de un hogar que ninguno era cristiano, pero me causa risa recordar que mi papá decía unas vulgaridades terribles, pero él ponía en la casa una regla, nadie puede decir grosería. Y es tremendo, a veces queremos así, a veces queremos hacer cosas y luego decir, pero tú no lo puedes hacer. Pero los hijos crecen. Y quizás pequeños, ellos por respeto te van a decir, pero luego vas a ver la reacción de ellos, porque si tú dices palabras obscenas, tus hijos también las van a repetir. Yo no digo que mis hijos no sé, porque a veces los hijos son una cosa en casa y una cosa afuera, a veces pasa. Pero sí les digo que en mi casa, en nuestro hogar, no hay palabras obscenas. No hay música que no adore al Señor. Porque eso es lo que yo quiero que mis hijos les quede como legado. Cuando ellos tengan su hogar, yo siempre le digo ahorita que está mi segundo hijo ya casado, yo le digo, tú ahora, mi esposo y yo le hablamos, le decimos, ahora tu fe va a ser reflejada en tu hogar. Todo lo que tú hagas en tu casa ya es tu responsabilidad. Ya nosotros te dimos el ejemplo acá en casa. De ti va a depender si tus hijas le van a servir al Señor o no en el futuro, porque ellas van a empezar a ver cómo te comportas y cómo es tu fe. Segundo, el legado de conocimiento en la palabra de Dios. Mírenlo como nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Me voy a esperar que tenga tiempo para que usted lo busque. Porque mire, la palabra no es solamente escuchar, y yo le decimos mucho a los nuevos convertidos, traiga para tomar sus apuntes, anote los versículos clave y luego en casa medite sobre ellos. No tiene una lectura por tenerla, para que diga, ay, yo leí la Biblia, pero usted le pregunte, ¿qué leíste? Y no sé, no me acuerdo. Entonces no es eso lo que Dios quiere que tengamos la palabra de Dios de esa manera, sino que usted medite, aunque sea en un versículo, medite qué me quiere hablar el Señor a través de esa palabra. Y mire cómo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a pesar de que Timoteo venía de un padre inconverso y su mamá estaba, tú sabes, allí, su abuela se preocupaba y le decía a su hija, que era la madre de Timoteo, hay que enseñarle la palabra. Y Pablo daba testimonio de que ese niño sabía las escrituras. No era que había escuchado, dice, que desde niño ha sabido las escrituras. Muchas veces pensamos que los niños no están entendiendo nada, no tienen interés en la palabra. Déjeme decirle que esa es una mentira del enemigo. Así como nos preocupamos porque nuestros hijos practiquen un deporte, para que mis hijos salgan bien en los estudios, debería haber la misma preocupación en que nuestros hijos, nuestra familia, conozcan la palabra de Dios. Mis hijos me dicen, ya viene mi mamá, estamos hablando cualquier tema,
cualquier tema en casa. Y estamos conversando. Y sale un punto allí a hablar y conversamos. Y luego le digo yo, ¿qué libro está leyendo de la Biblia? Ay, mamá, ya vas a empezar. Por supuesto, hijo. Porque debemos tener el hábito de lectura bíblica, porque eso se lo enseñamos desde niño, a que la palabra de Dios es importante y como dice la palabra de Dios, que es útil, que es inspirada por Dios y que eso es lo que nos va a dar el verdadero fruto que queremos en los momentos difíciles. La palabra va a venir a nuestra mente y nos va a recordar las promesas del Señor. ¿Sabe qué? Cuando mis hijos estuvieron pequeñitos, ellos practicaron, los varones practicaron un deporte que era el fútbol. La hembra, ella practicó gimnasia y luego practicó ballet. Y yo le dedicaba, porque tener a los hijos en un deporte, tener a los hijos en una actividad, significa que tú tienes que dedicarle tiempo en llevarlos. Y yo recuerdo que, wow, eran a veces 3 horas esperando que él saliera de la práctica, mis hijos. A Yormari tenía que llevarla a gimnasia, después la llevaba para Guanagua porque ella también tenía práctica. Y fue dedicación y tiempo, porque yo quería que mis hijos vivieran la experiencia de que en el futuro ellos no dijeran que mi mamá y mi papá no me apoyaron en eso que yo tanto quería practicar. Porque uno tiene que dedicarle tiempo, no imponer, no decir tú tienes que ser como beisbolista, porque ya ese es mi anhelo. En mi caso pasó de que yo quería que mis hijos practicaran béisbol y le compramos todo, mi esposo y yo emocionados, oye, ya van a practicar béisbol. Y lo llevaba allá en Puerto Cabello, lo empecé a llevar a una práctica de béisbol, pero que va, no les gustó el béisbol. Y ellos, cuando me di cuenta que lo estaba llevando forzado, porque cuando pasábamos por una cancha de fútbol y estaban jugando fútbol, ellos se quedaban mirando así, como cuando uno ve algo así que les gusta tanto. Entonces yo le digo a mi esposo, no, vamos a pasarlos a fútbol porque yo quiero que se enamoren de lo que están haciendo, ¿cierto? De la misma manera, nos corresponde a nosotros que nuestros hijos se enamoren de la palabra de Dios. Que no sea por imposición, que sea al principio tú tienes que dedicarle el tiempo, como cuando están aprendiendo las vocales. El niño no va a aprender las vocales si tú no te sientas juntamente, tienes la convicción de que lo que está aprendiendo en el preescolar tú también lo vas a reforzar en casa. Algunos padres creen que todo lo van a hacer en el preescolar o en la escuela y ay, ese muchacho no sabe leer, pues esa maestra no sirve. Es fácil, pero eso no es así, eso no trabaja así. ¿Cuál es lo correcto? Que lo que enseñó el docente en el aula, usted con papá y mamá refuerza la enseñanza, porque si no, tu hijo no va a avanzar. De la misma manera es la palabra de Dios. El Señor nos quiere decir, hermano, que no digamos todo, a que estamos en una temporada diferente y todo lo estamos justificando a los tiempos. Todos están justificando, no, porque ya a los jóvenes no les gusta, porque ya los jóvenes, no. Esta palabra fue escrita y ha sido de bendición en todas las épocas que se ha aplicado. En toda la época, en toda circunstancia, esta palabra ha sido viva y eficaz. Y la palabra de Dios no pasa de moda, no es por circunstancia. El Señor ya sabía todo y por eso nos las dejó escrita, inspirada a través del Espíritu Santo, para que usted y yo la valoremos. De la misma manera usted y yo debemos dedicarle el tiempo de que estos hijos, estos familiares conozcan la palabra de Dios. Porque yo no digo solamente hijos. Usted dice, la pastora siempre está hablando, pero siempre incluye familiares. ¿Sabe qué? Yo nunca lo vi así, les confieso. Yo tuve un tío tengo un tío, está vivo todavía, pero en mi época de niñez, cuando yo estaba jovencita, él era cristiano y él asistía a una iglesia. Y yo, en este periodo que estaba haciendo este mensaje, me recordé de mi tío
y cómo Dios lo usó a él. Porque recuerden que yo le estoy diciendo que yo vengo de un hogar que no eran cristianos evangélicos, como lo sabemos así. Venían de otra religión, el catolicismo. Y ustedes saben que el catolicismo en algunos hogares, no digo en todo para que nadie se ofenda, no le dan la importancia de la enseñanza ni de la Biblia ni de nada. Dicen que son católicos, pero por decir que tengo alguna religión. Pero tú no lo ves practicante. La familia por parte de mi papá sí eran más practicantes. Mi abuelita, cuando yo estaba chiquitica, me llevaba a las iglesias católicas a aprenderme el rosario. Ella sí quería que yo continuara allí. Pero en ese tiempo, también mi tío me invitaba a la escuela dominical, escuela bíblica dominical. A veces me llevaba en Navidad porque daban regalitos, en cualquier actividad especial. No, mi tío no era que todos los domingos me obligaba y me decía, tienes que ir. No. Pero esas invitaciones, hoy en día le doy gracias a Dios. Porque, ¿saben? Esa palabra que yo escuché, y esa palabra que escucha tu hijo, tu sobrino, va a quedar aquí en el corazón. Porque aunque yo no tuve ayuda luego que mi tío no siguió en los caminos del Señor, esa palabra estaba aquí. Yo soy testimonio de que esa palabra queda. Por eso cuando yo comencé en los caminos del Señor, mi meta fue llevar a mis sobrinos a la iglesia. Porque mis hermanos, ninguna de mi familia era cristiana, la única cristiana era yo. Y yo, aunque era soltera, yo sentí preocupación porque mi familia, mis sobrinos también escucharan la palabra de Dios y llevarlos a la escuela bíblica. Y yo recuerdo que yo me llevaba a mis sobrinos. A veces querían ir, a veces no querían ir, pero yo los invitaba. Y hoy puedo decir que mi Señor me sorprende. Porque cuando mando un mensaje, mis sobrinos están en comunicación conmigo, están en comunicación con nosotros. Y me dice, tía, gracias, porque tú me hablaste de la palabra de Dios. Y cuando yo tengo un mensaje le digo, porque la mayoría están fuera del país, yo le digo, recuerda que el Señor te ama. Recuerda que el Señor te ha hablado. Busca una iglesia cerca. Busca donde congregarte. ¿Estás orando? Yo le digo a mis sobrinos, ¿estás orando? ¿Estás reuniendo? Pues ya mis sobrinos están casados, tienen hijos. Y cuando ellos me mandan mensajes, me dicen, tía, sí, estoy haciendo lo que tú me dijiste, que me reuniera con mis hijos y oráramos. Quiere decir que la responsabilidad de nosotras no es solamente con nuestros hijos. El Señor te puso a ti como antorcha encendida en tu hogar, en tu familia, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer. Yo creo que mi tío, cuando me llevó a la iglesia, jamás se imaginó lo que Dios me iba a permitir vivir en sus caminos. Y recuerdo que nadie me ayudó en ese periodo. Pero tuve a un Dios real y maravilloso, a un Espíritu Santo que estuvo conmigo en los momentos difíciles y me guardó. Y ahora uno lo ve en este pensamiento y dice, Señor, cuán bueno tú has sido. Me guardaste de tantas cosas para que yo te sirviera. Por eso, mis amadas hermanas, hermanos que están acá, en el tercer punto, debemos tener el legado de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, de que aunque hoy no vemos el resultado, yo sé que Dios va a cumplir. Y esa palabra va a quedar en los corazones de nuestros hijos, de nuestra familia. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Yo sé que algunos lo saben mucho porque eso siempre se repite, pero hoy quiero volverlo a traer a la memoria. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará
de Él. Cuando yo busco en el diccionario lo que es esperar, yo creo que esa es la parte que menos nos gusta. Como han estado hablando de algunos temas, de que estamos en una generación microondas, que queremos todo rápido, queremos que todo funcione así. Pero la palabra siempre nos recuerda que el tiempo del Dios es perfecto. Y que cuando las cosas no ocurren inmediato, es necesario el proceso por el cual tú vas a pasar para que luego tú veas el fruto. Como les decía, fue necesario que mi tío me instruyese, me llevase a la iglesia. Pero yo de allí no fui una tremenda creyente. Seguí creciendo y en mi adolescencia estaba, como decimos nosotros, un pie aquí y un pie allá. A veces quería ir para la iglesia, pero cuando yo quería ir a la iglesia, mis padres se oponían. Me decían, yo no quiero que seas fanática, no vayas a la iglesia. Es más, ellos me decían, vete mejor para una fiesta. Porque así somos nosotros cuando no tenemos al Señor. No quiero que lo vean como que estoy molesta, es simplemente que yo entiendo que cuando uno no tiene al Señor, no lo ve importante, no lo ve necesario. Inclusive yo recordaba que una vez fui a visitar a Caracas a un familiar de mi hermana, y el hermano era pastor, creo que era en ese tiempo, y me dijo, hija, yo te veo que tú le vas a servir al Señor. Para mí fue una ofensa. No, nada que ver, porque cuando uno está en adolescencia uno se siente apoderado, se siente que uno tiene toda la verdad absoluta. Y yo le dije al pastor, no, nada que ver, porque aunque yo tenía conocimiento de niño, viene la parte de la rebeldía en la adolescencia, que todavía tu identidad no está definida, todavía no sé qué es lo que yo quiero. Pero Dios en su misericordia me hizo pasar por algunos procesos. Y yo recuerdo que el proceso más fuerte fue la muerte de mi padre. Y cuando a uno se le muere un familiar tan querido, tan cercano, a uno se siente, como dice, vacío, sin respuestas. Y estando yo en ese periodo de luto, recuerdo que un pastor llegó a mi casa evangelizando y me dijo, hija, la palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en el cual diga, no tengo en ellos contentamiento. Y yo le dije, sí, pastor, yo conozco esa palabra. Yo la sé, pastor. Pero en mi afán, en mi vida, yo había retrocedido, no quería continuar. Y ese día entendí que era necesario regresar realmente con convicción a los pies de Cristo. Y eso ocurrió en el mes de abril del año 87. Me invitó a una campaña, yo fui y ahí me reconcilié con el Señor. Y en el mes de junio comencé doctrina. En el mes de diciembre, el 20 de diciembre del año 87, bajé a las aguas. Y hasta hoy le sirvo al Señor. Qué bueno es Dios, qué misericordioso es el Señor. Porque debemos confiar, creer que esa palabra que ha sido depositada en nuestros hijos, en nuestros familiares, va a llegar el momento donde el Señor va a hacer y los va a restaurar. Porque yo sé que hay muchas madres que nos desesperamos y sentimos que pareciese que hemos trabajado en vano. Pareciese que todo lo que yo le enseñé no lo entienden. Pero déjame decirte que el Señor te recuerda en este día, en Isaías 55, versículo 11. Si quieres lo anotas allí.
Isaías capítulo 55, versículo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Hermano, crea esa palabra. Crea que el impacto es duradero. Si enseñamos y seguimos en este recorrido, que no desmayemos, que sigamos en este caminar, creyendo que nuestros niños, esa palabra, ese vecino que usted trae para la iglesia, ese sobrino, ese familiar, ese hijo, crea que esa enseñanza bíblica va a quedar en el corazón de ellos. Como les decía, yo soy testigo de que esa palabra quedó en mí. Y aunque en el momento no tuve los familiares que me ayudaran, yo sé que Dios estuvo y está conmigo. Así va el Señor, está con tu hijo, con tu familiar. Yo lo creo. Que aunque tú creas que está cada día más desviado, créele al Señor. Dile: Señor, Él es tuyo. Yo lo presenté delante de ti. Yo oré por Él. Yo oro por Él. Y que quizás lo que le enseñé al principio, quizás por mi ignorancia, porque no conocía tu palabra, ahora yo quiero hacer las cosas diferentes. Ahora yo quiero comprometerme delante de ti a crear en mis hijos, en mi familia, un vínculo diferente de fe genuina, de conocimiento de la palabra de Dios, y que haya esperanza en el Señor. Creer que Dios les va a dar sabiduría. Mi oración todas las mañanas, todos mis clamores es: Señor, dale sabiduría e inteligencia a mis hijos. Guárdale de toda trampa del enemigo. Cuídanos, Señor. Tú has hecho promesa para con ellos. Yo sé que tú la vas a cumplir. Señor, no importa dónde estén. Yo sé que allí tú guardarás y cuidarás a mis seres queridos. Yo sé que tú los cuidarás. ¿Sabe qué? Nunca permitas que el enemigo te quite la oportunidad de expresar tu amor hacia ellos. Porque cuando nuestros hijos, nuestra familia hacen cosas, ¿cuál es nuestra reacción? Sin querer, bloqueamos a esos seres queridos, bloqueamos inclusive a nuestros propios hijos. Y les quitamos el mensaje, no les hablamos. Y decimos: ya yo no voy a luchar más con él, que haga lo que le dé la gana. No le pienso decir más nada. Y allí es donde el enemigo se aprovecha. Yo sé que no es fácil lo que les digo, porque todo nuestro anhelo desde que ellos nacen es que nuestros hijos sean perfectos. Pero ¿sabe qué? A veces el que nuestros hijos no sean perfectos es más nuestro crecimiento. Porque los procesos que yo he vivido como madre me han enseñado a amarlos a pesar de las cosas que pasan. He aprendido a que hay madres que no saben qué hacer con sus hijos. Y a veces cuando dice: pastores, quiero hablar con usted. Y cuando me dice: pastora, me está pasando esta situación, yo me identifico y le digo: tranquila, vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que Dios va a obrar. Porque nosotros debemos creerle al Señor. Rompa eso que está haciendo, si usted lo está haciendo. No bloquee a su hijo. Más bien, mándele un mensajito de amor. Que sus hijos digan: quiero estar en casa de mi mamá, porque mi mamá, aunque me hable la palabra, siempre lo hace con amor. No sea el producto de lo que aprendemos muchas veces. Porque a veces hemos visto familias donde la gente no quiere llegar a la casa porque eso es insultarlo, decirle, enfrentarlo, confrontarlo. No, vamos a cambiar.
Vamos a hacer todo lo contrario a lo que el enemigo quiere que tú hagas. Y siempre que tus brazos sean abiertos de amor hacia tu hijo. No aplaudiendo el pecado, no es eso. No quiero que malinterpreten diciendo que yo le estoy diciendo que no debemos hablarles del Señor, que no debemos orar por ellos. Sí tenemos que hablarle. Pero si tú cierras las vías de comunicación con tu hijo, ¿qué le vas a decir? Si tú no le mandas ni un mensajito, tú le dices, hijo, estoy orando por ti. Mándale un mensajito. Yo le digo a tenemos un grupo de familia y cuando yo hago mi devocional, cuando un versículo me habla y cuando ese versículo sé que va a ser de bendición para mi familia, para mis hijos, yo le digo, hoy quiero compartir con ustedes este hermoso versículo que ha ministrado a mi vida y sé que va a ser de bendición para ti. Hijo, te amo. Hijo, estoy orando por ti. A veces me llegan mis hijos así apuraditos. Le digo, ¿qué quieres que ore por ti? Quiero orar por ti. Dime tu petición personal. Para que cuando yo hago mi devocional, yo voy a orar para que Dios te bendiga. Porque tú tienes que ser ese creyente de fe no fingida. Hoy el Señor te dice, debes seguir creyendo que yo soy el que hago la obra. Y que no importa cómo tú los veas, recuerda que si tú le instruiste, eso tiene promesa. Tiene promesa y sé que Dios en algún momento de su vida, ellos van a llegar a los pies de Cristo y les van a servir como tú lo estás viendo. Empieza a creerlo. Debemos decirle, Señor, yo creo que todo lo que tú dices en tu palabra, tú lo cumples. Por eso les animo en el amor del Señor. Que sigue adelante. Sin importar si tu esposo quiere seguir o no quiere seguir. Sin importar si el familiar quiere seguir o no. Tú cumple. La palabra le das. Y siempre tus brazos abiertos a las necesidades. Y vas a ver el resultado de tu acción y de tu fe. Le invito a estar de pies.